nuevamente a mi clase. Les deseo que hayan tenido un feliz día y pues, ya después de mi clase un placentero descanso, ¿verdad? Si ustedes recuerdan, en la clase anterior habíamos estado hablando de los fundamentos para mantener efectivo. Voy a compartir la pantalla para que ustedes lo puedan ver. No sé si lo ven ahora. Sí, sí se ve, Lick. Okay. Sí, Lick. Ok, excelente. En la clase de ayer habíamos hablado de dos factores fundamentales en el ciclo del efectivo, ¿verdad? Y era el ciclo operativo, que ya lo hemos explicado, comprar, vender, y el ciclo de pago, ¿verdad? Que lógicamente que si yo doy crédito, pues ahí también voy a esperar un pago. Entonces es el ciclo de conversión de las cuentas por pagar o a plazo promedio, o plazo promedio, ¿verdad? O de las cuentas por pagar a efectivo. Es decir, esas salidas de efectivo que se generan en la empresa, porque estamos hablando de cuentas por pagar, o sea que tenemos que pagar. Ahí estamos con el ciclo de pago. Pagamos en efectivo, pagamos con cheque, pagamos con tiempo diferido a través de cuentas por pagar o a través de cuentas a plazo, ¿verdad? Créditos a plazo o cualquier otro tipo de cuentas por pagar. Entonces ahí tenemos los dos ciclos, el ciclo operativo y el ciclo de pago. Y habíamos empezado ya a ver un poquito sobre cómo la administración de ese ciclo de efectivo. Habíamos hablado de la combinación del ciclo operativo y el ciclo de pago, que daban como resultado lo siguiente, el ciclo de caja. O sea, el ciclo de caja es igual al ciclo operativo menos el ciclo de pago. ¿Y en qué consiste eso? Expresa el número de veces que rota la caja de la empresa. Perdón, esto consiste, el ciclo operativo, ¿cada cuánto tiempo es que se da el ciclo operativo? O sea, cada cuánto tiempo compro y vendo. Ese ciclo, para volver a comprar, cuánto tiempo se tarda. Y el ciclo de pago, cada cuánto tiempo yo tengo que pagar y qué cantidad. Entonces, al ciclo operativo, yo le resto el ciclo de pago. Estamos hablando de días. El ciclo operativo es cuántos días la rotación. Y el ciclo de pago también, cuántos días la rotación para pago. Al restar los días del ciclo operativo con los días del ciclo de pago, ahí me da el ciclo de caja. Teniendo ese dato, yo puedo ya calcular la rotación de caja y expresa el número de veces que rota realmente la caja de una empresa. Y tiene como objetivo central, pues, maximizar la ganancia a través del efectivo. Y la forma en que se determina es tomando los 360 días del año y lo divido entre el resultado que me dio de restar el ciclo operativo menos el ciclo de pago. O sea, 360 días del año entre el ciclo de caja. No sé si tienen dudas o preguntas ahí. Eso está claro. Vamos a suponer se ve el Word que tengo ahí a la mano. Sí, licenciado, se ve. Ok. Aquí tenemos el ciclo de caja. ¿Ya? Y aquí tendríamos el ciclo de rotación. Aquí solo falta insertar esta rayita, ¿verdad?
aquí. Eso es lo que no me gusta mucho aquí. De que hay que estar dando color, forma y todo. Imaginémonos nosotros. Que, el tiempo, yo compro mercadería. Y esa mercadería la vendo. No la voy a vender toda de inmediato, sino que esa la voy a vender en un periodo determinado. Pero ¿en cuánto tiempo la voy a vender? ¿En 30 días? ¿60 días? ¿75 días? Vamos a poner que la voy a vender en 75 días. Pero ¿en cuánto tiempo lo voy a pagar? Eso. Imaginémonos que me dan 2 meses para pagarlo. Entonces aquí tenemos si nosotros hacemos la transacción, esto nos daría un ciclo de caja igual a 75 a 15 días, el ciclo de caja. Entonces, yo eso lo aplico a la rotación de caja, significaría 360 días entre 15. Es el ciclo de caja. 15 días. ¿Cuánto nos da 360 entre 5? Entre 15, perdón. 360. Da 24. Excelente. Entonces quiere decir que la rotación de caja es de 24 días. No, perdón, la rotación de caja se da 24 veces durante el año. Eso es lo que está significando. No sé si les queda claro eso. ¿O tienen alguna duda o pregunta? Ahí se los pongo un ratitito más, por si lo quieren copiar. Porque esto, como lo voy haciendo en un momento, no lo guardo, sino que luego lo borro. Si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta o alguna observación, entonces me lo puede decir, porque ahorita no estoy viendo la pantalla de Teams, sino que estoy viendo la pantalla con Word. Ok. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? ¿Queda esto claro? ¿En qué consiste la rotación de caja? O sea, ¿cuántas veces rota? Fíjense que aquí voy a agrandar esto un poquito para que ustedes lo vean. La rotación de caja, ¿qué es lo que expresa? Expresa el número de veces que rota realmente la caja de la empresa en un año. ¿Y con qué objetivo? Maximizar la ganancia a través del efectivo. Y ahí está la fórmula, que es la que vamos, rotación igual a 360 sobre el ciclo de caja. O sea, pues que lo que se trata de establecer es cuánto tiempo rota o cuántas veces rota la caja, para ver cuánto se le está sacando de ganancia. Pues. Si esa rotación es demasiado larga, pues hay que ver qué medidas se toman para que no suceda así, pues, porque recuerden, cuanto más rápido es esa rotación de caja, más rápido es la utilidad. O sea que, ¿qué es lo que me está diciendo la rotación de caja? Que cada 24, perdón,
que son 24 veces en que yo hago el ciclo, ¿verdad? El ciclo de utilidad. O sea, solo 24 veces, 24 ventas, por decirlo así, en el año. Eso es lo que voy a obtener de utilidad. ¿Será esa mi pretensión? ¿Será esa como empresa mi objetivo? Esas son preguntas que se hacen y por eso es que ahí vamos a tomar decisiones en base a ese resultado. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro? Si no hay nadie que me indique, pues lo doy por concluido. Y seguimos. Muy bien. Administración de factores fundamentales. Existe una relación inversa entre el ciclo de caja y la rotación de caja. Cuando disminuye el ciclo de caja, la rotación aumenta. Fíjense bien, hay una relación inversa entre el ciclo de caja y la rotación de caja. Aquí tenemos ciclo de caja y la rotación de caja. Hay una relación inversa, eso nos está diciendo. Cuando disminuye el ciclo de caja, o sea, cuando es menor el ciclo de caja, la rotación de caja aumenta. O sea, cuando el resultado del ciclo de caja disminuye, el ciclo de caja de la rotación aumenta. Cuando disminuye el ciclo de caja, la rotación aumenta. Y lo contrario también es válido. Por tanto, o sea que cuando aumenta el ciclo de caja, disminuye la rotación. Por tanto, las empresas deben dirigir sus estrategias para lograr disminuir el ciclo de caja. O sea, ese es el que tienen que buscar, porque eso, si eso disminuye, si el ciclo de caja disminuye, la rotación de caja, perdón, sí, la rotación de caja aumenta. La rotación de caja aumenta, o sea que está vendiéndose más rápido. Y si se vende más rápido hay más ganancia. Entonces, eso es lo que tiene que procurar la empresa, disminuir la rotación del ciclo de caja. Pues de esta forma garantizan que las entradas de efectivo se produzcan más rápido. O sea, la plata que invertimos, que ingrese, ¿para qué? Para volver a comprar. Esto indica que las entidades deben quedar sin saldo de caja para operaciones, ya que existe una serie de razones por las cuales se mantiene un saldo de efectivo mínimo en caja. Esa es la idea. Tratar de que el ciclo de rotación de caja disminuya. ¿Para qué? Para que la plata ingrese rápido y por eso podamos tener más inversión. Y los cuales mantienen un saldo efectivo mínimo de caja. Entonces, aquí tenemos ciclo operativo de caja. El ciclo de caja también me disminuye. Cuando yo aumento esa rotación, también disminuye la incertidumbre de entrada de efectivo. O sea, ¿qué incertidumbre voy a tener si ya lo tengo ahí el efectivo? Ya no tengo incertidumbre. Y por lo tanto lo puedo ocupar nuevamente. La cobertura o posición de crédito. O sea, si yo estoy recibiendo mercadería el crédito, ¿verdad? De los proveedores, lógicamente tengo que pagar esos créditos. Y si la rotación de caja es rápida, entonces voy a tener más posibilidades de pagar los créditos. Y por lo tanto mi credibilidad crece.
Y por lo tanto también la utilidad se me va acumulando porque estoy rotando más rápido, ¿verdad? La plata. La rotación, ya lo dijimos, es en primera instancia es con mercadería, pero esa mercadería, acordamos que una parte la compramos con el efectivo, ya sea de caja o de banco, pero hay otra que la vamos a pedir en financiamiento. Entonces, ¿eso qué significa? De que tengo que recuperar la plata que invertí, ya sea de caja o de banco, y tengo que recuperar la plata a través de esa mercadería para poder tener la cobertura de los créditos, o sea, de esos proveedores. Y no solo de los proveedores. Imaginémonos que la empresa ha hecho inversiones en edificaciones, pero las edificaciones, la empresa no tenía la plata, entonces tuvo la necesidad de pedir crédito bancario. Entonces tengo también que tener la plata para cubrir ese crédito bancario. Por lo tanto, tengo que buscar mecanismos que me permitan acelerar ese ciclo de rotación de caja. Ese ciclo de rotación de caja. También el hecho de esa rotación, de tener más rápido el efectivo, nos da la posibilidad del aprovechamiento de las oportunidades que brindan nuevos negocios. ¿Por qué algunas empresas, cuando quisieron reaccionar hoy en la pandemia, y a otras se les habían adelantado? ¿Pero por qué se les adelantaron a nosotros? Porque tenían el efectivo ahí para poder invertir y dejar de producir una cosa, aunque tuvieran ahí la materia prima, dejar esa materia prima en bodega, comprar la materia prima para producir los productos que en ese momento de la pandemia estaban siendo demandados. Entonces, eso de la venta rápida para recuperar la plata nos permite eso, ¿eh? Las oportunidades que brindan los nuevos negocios. ¿Alguna duda, alguna pregunta? O sea, pues, ahí te pongo un dibujito también, la cobertura financiera, o sea, ese ciclo de rotación de caja me va a permitir tener nuevas inversiones y tener cobertura para comprar más mercadería o para pagar deudas. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Está claro todo? Ok. Modelo económico matemático para determinar el saldo óptimo de efectivo. O sea, cuánto es lo que yo debería de tener en la empresa, cuál es lo máximo o mínimo que yo debo de tener en la empresa, ¿verdad? ¿Cuál es lo óptimo? Para conocer el saldo óptimo de efectivo que se requiere, se puede determinar mediante el cálculo del efectivo mínimo para operaciones o ciclo de caja mínimo para operaciones. Este modelo brinda el nivel mínimo de efectivo que necesita la empresa para realizar sus operaciones. ¿Y dónde se obtiene? Todos los desembolsos que se hicieron en el año contra la rotación de caja. O sea, contra este dato, miren. Contra la rotación de caja. Ahí se obtiene el saldo mínimo de efectivo que debo tener. Los desembolsos totales anuales, todo lo que desembolsé del año, para comprar más mercadería, para pagar empleados, para pagar servicios como electricidad, agua, teléfono, etcétera, que para pagar créditos, financiamientos, y eso se divide, todos esos desembolsos que se han hecho durante el año, se va a dividir entre el índice de rotación, ¿verdad?, de la caja. O sea, contra este índice que nos da, índice de rotación de caja. Con eso nosotros vamos a tener cuánto es el mínimo de efectivo. O sea, ahí ya podemos calcular nosotros. Ok, yo necesito tener como mínimo en la empresa, ya sea en efectivo o ya sea en banco, tengo que tener lo mínimo esto. Ahorita no estoy haciendo aplicaciones de acá, ¿verdad? No estoy haciendo ejercicios,
lo vamos a hacer en base a aquellos ejercicios contables. ¿Se acuerdan que hicimos 7 ejercicios contables? Ahí podemos nosotros más o menos determinar esa rotación, esas rotaciones que hemos estado hablando y cuánto es el efectivo mínimo que debe mantener la empresa. Ahí vamos a hacer ya ejercicios. ¿O quieren hacer ejercicios ya? ¿Qué dicen? No se oye, ¿ve? ¿Cómo? Yo diría que sí, yo diría que sí, tal vez un ejercicio para lograr comprender bien la Oh, idea. entonces me voy a salir un poquito del tema porque tengo que explicar otra cosa antes, por eso no lo quería hacer. Pero bien, lo vamos a hacer ahorita. Ahí les publiqué en el aula virtual ya los ejercicios resueltos. ¿Quiénes los vieron? Ninguno, ¿verdad? Entonces eso significa que para que voy a estar publicando algo que ustedes ni siquiera tienen la gentileza de verlo. Alguien que salve al grupo. Licenciado, yo sí lo vi, el 9.2, ¿verdad? No, sí, el 9.2, correcto. El último que subió. Sí, Va, yo sí lo revisé, licenciado. excelente. Te voy a dar la credibilidad. Bien, están viendo, aquí tenemos el ejercicio número 1, ¿se acuerdan? ¿Lo ven ustedes? Sí, Sí, lo ven, ¿verdad? Va, ok. Fíjense que aquí está el análisis desde el punto de vista de la ecuación patrimonial. Luego está la contabilización en el libro diario y después la contabilización en el libro mayor. Lo único que para aprovechar las mismas T, aquí fui acumulando todas las operaciones. Aquí están, miren las operaciones de caja. Operación 1, la 2, la 3 y la 6, ¿verdad? O sea que en esas transacciones se movió la cuenta caja. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer para complementar esto? Voy a separar un poquito aquí. Lo que yo voy a hacer es establecer el saldo de caja. Voy a establecer el saldo de caja. O sea, voy a sumar el debe y voy a sumar el haber. El debe está bien sencillo, fíjense. Me da $1,000. En el haber, me da 20, 25 más 20 son 45, más 3, 48. $48,000. Ahí tengo la suma del debe y la suma del haber
del folio de caja en el libro mayor. Ahora van a entender ustedes por qué se lleva el libro mayor. Entonces sigo adelante. ¿Qué lado tiene más saldo? ¿Qué lado tiene más valor? ¿Quién me dice? ¿Cuál de los dos lados, cuál es mayor, el debe o el haber? Dicho de otra manera. El debe. El El debe. debe. Por lo tanto, ¿cuál sería el saldo de caja? ¿Serían los 100,000? No, el saldo de caja sería la resta del debe con el haber. Ese es el saldo. O sea que caja tiene un saldo deudor. ¿De acuerdo? ¿Qué me dicen? Y en caso de que se hubiera tenido más en haber, Ajá. igual Sería un se saldo resta y deudor. sería. Y Ok. vamos a buscar uno que tenga saldo acreedor. Lick, perdone que me interrumpa. ¿Sí? Arriba, cabal, cuando estaba explicando que había más de qué lado, se me fue la señal, entonces no entendí dónde sacó ese 52,000. Ok. Sí, yo pregunté que cuál era mayor, si el debe o el haber. Dime tú, Ajá, ¿cuál es mayor? el debe. Ok, y si yo resto al debe lo que tengo en el haber, ¿qué significa? Que tengo $52,000, porque 48,000 ya los gasté, pues. Ujú. 48,000 ya los gasté. O sea que mi saldo en caja es de $52,000. No sé si Ok, entonces ahí se resta el debe y el haber para el- ver cuánto es. sumás el debe, sumás el haber, y a los totales, ¿qué le vamos a poner? A los totales los restás y Y le dan saldo. que sea mayor, de ese lado vas a poner el saldo. O sea, Ok, la resta entre el debe y el haber es el saldo. ok. Y Muchas como aquí, gracias, licenciado. sí, y como aquí el debe es mayor, entonces el saldo es deudor. El saldo es deudor. Bien, ¿alguna duda o otra pregunta? ¿Alguien que quiera hacer alguna duda o pregunta? Licenciado, Dime. entonces quiere decir de que cuando en el debe hay mayor cantidad que en el haber, se dice que el saldo es deudor. Y Así es. cuando en el haber hay mayor cantidad, es saldo acreedor, parece que dijo, ¿verdad? Acreedor, correcto. Saldo acreedor. Y a eso iba cuando me preguntó ahí el otro compañero. Por ejemplo, capital social. Aquí tenemos. Capital social. En saldos. Tenemos saldos de cero. Perdón, este suma. Suma. Y aquí la suma, ¿cuánto es?
300.000. Entonces, ¿eso qué me está diciendo? ¿Qué me está diciendo eso? Que el capital social, el saldo es acreedor. ¿De acuerdo? No sé si tienen duda o pregunta. Si eso queda claro. O sea, cuando la suma del debe es mayor que del haber, entonces da un saldo deudor. Y al revés, cuando la suma del haber es mayor, me da un saldo acreedor. Fíjense que estamos hablando acá, si aplicamos la ecuación patrimonial, capital social pertenece al elemento capital en la ecuación patrimonial. Y letras por pagar, aquí la tenemos precisamente en este momento, ¿no? Vamos a hacer un poquito más larga acá. Letras por pagar, la suma, ¿qué me da? En el debe 0. En el haber, 345.000. O sea que también, letras por pagar sabemos que es un pasivo porque es una deuda de la empresa. O sea que es algo que la empresa debe. Por lo tanto, es una deuda, es un pasivo. O sea que este pasivo tiene saldo acreedor. Hasta ahí no hay dudas, no hay preguntas. Sí, Lick. ¿Está claro? No, tengo una duda. Ajá, dime. En caso de que el debe y el haber, o sea, al saldar la cuenta en ambos quede como el mismo monto, digamos, 300 y 300.000, El saldo sería cero. ahí se diría, Saldo cero. ok. Pero no sería ni deudora ni acreedora, solo sería que el saldo está como, Saldo de la cuenta es cero. ok. Nada más. ¿Y eso cuándo sucede? ¿Cuándo puede suceder eso que tú estás planteando? Muy buen planteamiento. Cuando, por ejemplo, yo termino de pagar todas las letras por pagar. Estas, las termino de pagar. ¿Cuánto va a ser el saldo? Aquí me va a sumar, en el debe me va a sumar 345.000, porque eso es lo que he pagado. 345.000, eso me va a sumar. 345.000 menos 345.000, ¿cuánto va a ser el saldo? Cero. No sé si te queda claro, Fátima. Sí, gracias. Ahora, yo quiero hacer una observación. Yo creí que ustedes eran un poquito más observadores. Y les voy a decir, les voy a mostrar algo. Aquí tenemos el saldo de caja, que son 52.000. Y dijimos que caja es una cuenta de activos, porque son de los bienes de la empresa, ¿verdad? Ahora saquemos el saldo de bancos. Aquí sería suma. Este lado suma 100.000. Y a este lado suma
41,000. ¿Cuál sería el saldo acá? Vean los que tienen la calculadora ya a la mano. ¿Cuál sería el saldo? 59,000. Correcto. 59,000. O sea, fíjense bien. Caja es una cuenta de activo, tiene saldo deudor. Banco es una cuenta de activo, tiene saldo deudor. Mercadería, veamos ahora mercaderías. Sumas. ¿40 más 80,000? En el debe. En el haber. ¿Cuál sería el saldo de esta cuenta? Miren. ¿Quién me dice cuánto sería el saldo de esa cuenta? 100,000. 100,000. Correcto. 100,000 sería el saldo. Es el saldo. Veamos ahora, y es una cuenta de activo también. ¿Se fijan? Es una cuenta de activo. Entonces, ya analicé con ustedes 3 cuentas de activo: caja, banco y mercadería. ¿Qué conclusión sacan ustedes? Incluso podemos hacer también. Lo podemos hacer también con equipo de reparto, que es activo. ¿Cuál es la suma? ¿Cuál es la suma del equipo de reparto? ¿Cuánto suma? 460,000. En el debe. En el haber, ¿cuánto suma? 35,000. Por lo tanto, ¿cuál será el saldo? 425,000. Correcto. ¿De qué lado? ¿Del debe o del haber? Del debe. El debe, ¿verdad? 425,000. Fíjense que hemos analizado una cuenta que se llama caja y el saldo deudor.
Una cuenta que se llama banco y el saldo deudor. Una cuenta que se llama mercadería y el saldo deudor. Una cuenta de equipo de reparto y el saldo deudor. ¿Qué me está indicando eso? ¿Dónde va a estar ubicado entonces? ¿Será que todas las cuentas del activo van a estar ubicadas con saldo deudor? Vean, aquí hay un compañero ahorita que me acaba de mandar el mensaje de que tiene problemas con su internet, que no lo deja, ¿verdad? Que lo saca. Eso en el grupo de ustedes. Miren, cuando yo estoy sacando el reporte de asistencia, ahí me sale, se unió, abandonó, se unió, abandonó. Y hay compañeros que en el transcurso de la clase los ha sacado 7 veces el sistema, los ha sacado 7 veces el internet, y las 7 veces han vuelto a intentar hasta que por fin lo logran. Y felicitaciones para esos compañeros. O sea, vean, el análisis que me da el sistema acá es muy bueno, porque me dice a qué hora se unieron, a qué hora se desunieron, a qué hora se volvieron a unir. O sea, el esfuerzo de los compañeros o compañeras, porque hay de los dos sexos, el esfuerzo que hacen es, yo lo observo, porque, por ejemplo, se conectaron a las 5, a las 6. A las 6:10 lo sacó el sistema. A las mismas 6:10, o sea, en el mismo minuto, vuelven a ingresar. Y en el siguiente minuto lo vuelve a sacar. Y en el minuto de ese siguiente, del que estoy hablando, vuelven a ingresar y así lo intentan 7 veces hasta que quedan ricos, hasta que lo logran. Todas mis felicitaciones para ellos. Yo creo que ustedes lo deben de saber. Y si me dan un chancecito para que vean que no les miento, les voy a mostrar. Les voy a mostrar, quiero ver. Miren en la clase pasada. ¿Están viendo el Excel? ¿Están viendo el Excel? Sí, Sí, Eli. Sí, Sí, licenciado. Por ejemplo, aquí tienen a Adriana Ivonne. Ella se conectó a las 5:10. A las 5:39 abandonó, ahí dice, miren. A las 5:44, o sea, 5 minutos después se volvió a unir. Y abandonó a las 6:13. Y se volvió a unir a las 6:15, o sea, 2 minutos después. Y volvió a salir a las 6:16, o sea, 1 minuto la tuvo nada más. Y después se volvió a unir 3 minutos después, a las 6:19. Y de ahí no volvió a salir, ahí se quedó fija ya. Ya no lo sacó el sistema. O sea, ¿cuántos intentos hizo? Y bueno, 1, 2, 3.
Pero este les pongo el ejemplo porque para que vean cómo se ve, cómo me da el reporte el sistema. Y aquí es donde yo observo cómo es que hay personas que realmente, como Adriana, ¿ya? Que realmente, y la felicito por eso, les interesa la clase y hacen todos los esfuerzos, ¿ya? Para mantenerse en clase. Fíjense que hasta las 6:20 se logró conectar y de ahí estuvo hasta las 6:40. Que yo saqué el reporte, porque siempre lo hago antes de que empiecen a retirarse, o sea, a la hora exacta, yo pido el reporte al sistema. Y ahí me da. Entonces, en ese momento, supuestamente ninguno se ha salido. Y si alguien se ha salido antes, ahí me lo dice el sistema. Ven, por eso es que yo le estoy diciendo ahí al compañero. Dice, ya me contestó. Aquí me está diciendo, Lick, o sea, es de los compañeros que ha hecho ese esfuerzo, es Oscar Aldair Cortés. Él lo está haciendo hoy ahorita, ese esfuerzo. Y me dice, sí, Lick, ya logré estar acá dentro, de manera estable. Le agradezco su comprensión de antemano. Todo eso me lo manifiesta el sistema. Todo eso me lo manifiesta el sistema. O sea, tiene suficientes controles para que me den mis suficientes datos. Yo felicito pues a los compañeros que aunque tengan problemas con el sistema, hacen la lucha. Y ya les digo, han habido días, pero no me acuerdo ahorita qué días son, pero han habido días en que hay compañeros o compañeras, porque en ambos casos, que lo he visto, que han insistido hasta 7 veces lo saca el sistema, y 7 veces vuelven a meterse, hasta que logran estabilizarlo. Y eso para mí es admirable, ¿verdad? Para mí es admirable. Y yo felicito, y saben las compañeras de quiénes están hablando. Si alguien quiere levantar la mano y decirme, a mí me pasó, para que lo sepan los demás compañeros, la valentía y el coraje y el deseo de aprender. Al principio de haberme conectado, todavía no daban las 6 de la tarde, hablaba con los compañeros que estaban ahí, de que hay compañeros que solo se conectan y después se salen. Se salen al closet, yo así le llamo. O sea, se van a encerrar en lo propio, en lo de ellos, ajeno a la clase. O sea, solo lo que hacen, solo para que yo vea que asistieron, se conectan. Pero cuando yo les pregunto, nunca contestan. ¿Eso qué me está diciendo? Que solamente están haciendo, se han conectado, pero no están oyendo mi clase. ¿Y saben cuál es el problema? Que esta gente, sí, ve mi clase, tal vez algunos ven mi clase grabada, que yo siempre lo publico, pero otros no. El problema es que a la hora de los exámenes salen mal o piden copia a otro compañero. Mira, aquí está esta pregunta, la cebes. Mira, aquí está esta otra. Pero yo les voy a decir algo. A la hora en que se enfrenten a la vida, a la hora en que se enfrenten a la realidad, a la hora en que tengan que poner en práctica ese conocimiento, ahí no va a haber quienes de copia. Y les voy a contar un caso. No voy a decir el nombre de la empresa porque es una empresa grande, ¿verdad? Que empezó muy pequeño y ahora es una empresa multimillonaria, ¿verdad? Porque yo tuve conocimiento de cuándo se inició y cómo ha crecido esa empresa en aproximadamente 30 años, se ha hecho multimillonaria, ¿verdad? El mayor accionista de esa empresa puso a su hijo a trabajar allí. ¿Y qué pasó? El hijo tenía su licenciatura, pero no podía hacer nada. Y solo, como no tenía herramientas teóricas para tomar decisiones, solo tomaba malas decisiones. Entonces el señor, el mayor accionista, como era el mayor accionista, ¿verdad? Él en la asamblea dominaba porque era el mayor accionista. O sea, con solo el voto de él, la asamblea
Todos los demás se opusieron, pero como él tenía la mayoría de acciones, y sabemos que en las sociedades anónimas así es, se vota según la cantidad de acciones, o sea, yo voy a tener la cantidad de votos según la cantidad de acciones que tenga, y él tenía una cantidad superior al 51%. Entonces él tomaba las decisiones y por eso puso a su hijo a trabajar ahí. Pero el hijo no le sirvió. ¿Qué hizo el señor? Lo quitó de la empresa y era su hijo. Y este señor prefirió mandarlo a la casa y allá le pagaba el sueldo a su hijo, allá le abonaba su sueldo, pero que ya no llegara a la empresa. O sea, lo quitó del puesto. Lo quitó del puesto por eso. Porque en vez de darle ganancia, le estaba dando pérdida. Y le salía más barato pagarle el sueldo que para que él se mantuviera en su casa. ¿Qué? Seguirle pagando el sueldo y que se mantuviera en la empresa, porque perdía más con las malas decisiones que tomaba su hijo. Esas son realidades. Realidades que ustedes deben de considerar cuando se ausentan. O sea, vivir, tienen la oportunidad que les da la vida. Fíjense que estaba leyendo, y es un mensaje que a mí me mandaron, un análisis que a mí me mandaron, de que, creo que aquí lo tengo, permítanme. Creo que lo puedo encontrar un poco rápido. A nivel mundial, solo el 7% de personas han recibido el año pasado educación universitaria. Solo el 7%. O sea, el 93% no llega a nivel universitario, o sea, no llega a ser un académico. No tiene un grado académico. El 93%. Y ustedes están dentro de ese 7%. Aprovechenlo. Esto me lo mandó un amigo de Nicaragua, desde allá me mandó esa información del análisis que se ha hecho. No lo hicieron en Nicaragua tampoco. El análisis viene desde Europa. A él le llegó y él me lo mandó a mí. ¿Verdad? Ustedes siéntanse dichosos de ser parte de ese 7% y aprovechenlo. Aprovechenlo. Bien. Te felicito, Oscar, por tu esfuerzo. Bien, ¿hay alguna duda, alguna pregunta con lo que estamos planteando? La pregunta es, ¿cuál es la característica del saldo de las cuentas de activos? Caja, saldo de deudor. Banco, saldo deudor. Mercadería, saldo deudor. Todas son cuentas de activos, ustedes lo saben. Equipo de reparto, saldo deudor. Y si seguimos, miren, equipo de oficina, sacamos el saldo deudor, porque aquí está cero. Cuentas por pagar. Esto está mal. Por favor, ahí en lo que cuentas por pagar, que es de pasivo, es saldo acreedor. El seguro médico, que es, dijimos que las cuentas de gastos se comportan como que si fueran cuentas de activo. Lick, ¿Sí? Dime. es de cuentas por pagar, de compra de equipo de oficina.
No me recuerdo por qué fue que lo pasamos a la ver, porque se compró equipo como de crédito, ¿verdad? Una parte fue al crédito. No, aquí está, compra de equipo de oficina, 10,000. Y fue y un crédito, lo compraron al crédito. Entonces, ya hemos dicho, todo aumento del pasivo va al haber. Y aquí está. Cierto, aumento de deuda. Ajá. Ahí yo es el que me había equivocado, me había confundido, ¿verdad? En equipo de oficina fue aumento de activo, ¿verdad? Y en cuentas por pagar fue aumento de pasivo. Correcto. Ok, gracias. Correcto. Déjame que arreglar esto a veces cuesta más. A ver si quitamos. Compra equipo de oficina de 10,000. Entonces, esta es una cuenta de pasivo. Y el saldo es acreedor. El seguro médico, que es otro gasto. El saldo es deudor. Sueldos y salarios es otro gasto. Es deudor. Y pérdidas y ganancias, como fue una pérdida, ¿verdad? Como es una pérdida, o sea, va a disminuir las ganancias cuando se establezca cuánto se ganó, las va a disminuir. Entonces, al disminuirlas, tiene que ir el debe porque disminuye el capital. Entonces va al debe. Y aquí tenemos letras por cobrar que se liquidaron por pérdida, ¿verdad? Letras por cobrar. Como disminuye el activo, se va al haber. No sé si han entendido lo que les quiero mostrar. ¿Quién me da una conclusión de eso que yo les acabo de hacer ver en cada una de las cuentas? Nadie se le ocurre. Se lo voy a decir. Todas las cuentas de activos tienen saldo deudor. Nunca, jamás van a tener un saldo acreedor. Nunca. Todas las cuentas de activos tienen saldo deudor. Todas. Todas las cuentas de activos tienen saldo deudor. Todas las cuentas de pasivos y de capital van a tener saldo acreedor. Todas las cuentas de pasivo y de capital van a tener saldo acreedor. Y ahí se los acabo de mostrar. Cuentas de activos, caja, saldo deudor. Banco, saldo deudor. Mercadería, saldo deudor. Equipo de reparto, saldo deudor. Equipo de oficina, saldo deudor. Seguro, que se comporta como con una cuenta de activos, saldo deudor. Pago de planillas, y al igual, que se comporta como activo, saldo deudor. No es de activo, ya lo dijimos la vez pasada. Y en pérdidas de ganancias, esto, cuando ya se determine la ganancia del ejercicio, que se tiene que poner, porque va a aumentar la ganancia, ¿verdad? Ese se va a poner en el haber y a sacar el saldo. Si el debe es mayor que el haber, entonces hay pérdida. Entonces hay pérdida. ¿Por qué? Porque ha sido mayor el debe que el haber. Porque todas las cuentas, pérdida y ganancia es una cuenta de capital. Y ya dijimos, todas las cuentas de pasivo y capital tienen que tener saldo acreedor. La única que puede tener saldo deudor es la de pérdida y ganancia. Y va a tener saldo deudor cuando hay pérdida. Y aquí lo estamos viendo. ¿Ve? Aquí estas $30,000 en letras por cobrar, por su vencimiento, ya expiró su tiempo de cobro según la ley, entonces se tiene que quitar del debe, como que ya hubieran sido pagadas, porque ya no se pueden mantener ahí, porque eso tiene que liquidarse.
esas letras por cobrar, tiene que liquidarse. Entonces, estaba cargada. Y hoy, ¿qué pasó? Tiene que abonarse. Lo único que cuando se adquirieron, cuando nos firmaron esas letras por cobrar, no se contabilizó, ¿verdad? Porque los ejercicios no eran para seguir una secuencia contable. Entonces debería de estar aquí en el debe cuando se firmaron esas letras, que se recibieron esas letras. Y como las letras por cobrar es activo, deberían haber estado en el debe. Pero como digo, no se dio esa operación, no la pusimos en el ejercicio, entonces no aparece. Pero lógicamente que al disminuir el activo va al haber. Pero aquí en el debe tiene que haber habido eso, por lo menos 230.000 o más, ¿verdad? Porque hay más letras. No sé si queda claro eso que estoy explicando, que las cuentas de activo tienen saldo deudor y las cuentas de pasivo y capital tienen saldo acreedor, a excepción de pérdidas y ganancias, que cuando es pérdida tiene saldo deudor y cuando es ganancia tiene saldo acreedor. Bonita pregunta para el examen, ¿verdad? No sé si les queda claro, si tienen dudas, quieren comentar o quieren preguntar al respecto. Bien, voy a decirles algo. El examen parcial, el tercer examen parcial, es acumulativo. O sea que se incorpora el material de todo el ciclo. Se incorpora el material de todo el ciclo. No sé si ya se los había dicho. Oscar, ¿ya se los había dicho? Que yo me recuerde, no, licenciado, no lo había comentado todavía esa sorpresita. Ok, entonces sí lo comenté, ya me acordé, lo comenté al inicio, porque en la primera presentación, donde me presenté yo como servidor de ustedes, ahí estaban las reglas. Y estas reglas decía de que el tercer parcial era acumulativo de todo el ciclo. Y Sí, probablemente yo no me recuerdo, pero quizás sí lo digo. como a mí no me gusta redactar notas, voy a tomar los videos de mis explicaciones y de ahí voy a sacar también preguntas para el tercer parcial de mis videos. Porque de esa manera obligo a aquellos que solo se conectan y se van a que tengan que ver mis videos. O sea, obligarlos a que reciban mi clase. Porque no me gusta pasar a parásitos. ¿Verdad? Ustedes saben que los parásitos viven de otros seres, ¿verdad? Pues a mí no me gusta pasar parásitos. Entonces voy a hacer preguntas sobre mis videos, de las explicaciones, porque las presentaciones no traen todo lo que yo explico. Entonces voy a hacer preguntas de los videos. La intención es que estén presentes. La intención es que estén presentes. Y la presencia la pueden hacer el día de la clase o viendo el video, estudiando el video. Ahí les va a costar más, ¿verdad? Que ahorita ustedes van tomando nota de mis explicaciones. Pero a la hora del video se van a llevar más tiempo porque en lo que anotan tienen que parar la presentación y anotar. Y aprender lo que yo digo. Bien. No sé si tienen alguna duda o pregunta. O sea, lo que estoy diciendo, activo, las cuentas de activo tienen solo saldo deudor. Las cuentas de pasivo tienen solo saldo deudor. Y las cuentas de capital, todas tienen saldo deudor, exceptuando pérdidas y ganancias, que puede tener saldo deudor o saldo acreedor. Cuando el saldo es deudor, es que ha habido pérdida. Y ese saldo es la pérdida que tiene la empresa. Y cuando el saldo es acreedor, es que ha tenido ganancias. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta? Ok.
Fíjense acá. Tenemos desembolsos totales anuales. Esa es la fórmula. Efectivo mínimo de operaciones. ¿Cuál es la fórmula? Desembolsos totales anuales. Sobre rotación de caja. Rotación de caja. ¿Cuál es? Me voy yo acá, al problema que hemos estado viendo. ¿Cuántos han sido los desembolsos en este periodo? ¿De qué hemos contabilizado? Han sido $48,000. Esos son los desembolsos que ha tenido caja. ¿Cuál es la rotación que ha tenido caja? 360. Ya que tengo que calcular la rotación de caja. ¿Y la rotación de caja qué es? 360. Fíjense cómo lleva la cadenita esta. 360 entre el ciclo de caja. Entre el ciclo de caja. El ciclo de caja, dijimos, era el ciclo operativo. ¿Qué fue lo que dijimos que era el ciclo operativo? No es más que una medida de tiempo que transcurre entre la compra de materia prima o mercadería, ¿verdad? Para producir o para vender. Y el cobro en efectivo como pago de la venta. O sea, ese es el ciclo operativo. El ciclo operativo. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Desde que se compró la mercadería hasta que se vendió. Ese es el ciclo operativo.
Sí, desgraciadamente no lo tenemos acá. O sea, en la contabilidad no llegamos hasta ese nivel, ¿ve? Porque aquí tenemos caja, aquí tenemos la salida de caja, pero no la venta, sí la tenemos acá, ¿verdad? Tenemos compra nada más de mercadería, pero no tenemos el rubro de venta, o sea, los ejercicios no contemplan venta, solo están hablando de la compra, ¿verdad? Hubo una devolución, sí, pero eso no es venta. Ahí no se ha recuperado la plata, sino que lo que se ha hecho es un cambio de mercadería, una mercadería por otra, ¿verdad? Se entrega una mercadería y por eso sale, pero entra otra nueva mercadería. Entonces, desgraciadamente, el ejercicio que hemos desarrollado no alcanza para poder terminar eso. Pero lo que me interesa es esto. ¿Han comprendido ustedes cómo es de importante la contabilidad? Ya vimos para qué sirve la rotación de caja. El objetivo es la ganancia a través del efectivo. Esa es la ganancia, ¿verdad? Y eso nos indica el ciclo operativo, calcular el ciclo de caja, y al determinar el mínimo que debemos de tener, entonces nos quitamos de incertidumbre en las entradas de efectivo. Tenemos cobertura para pagar los créditos y aprovechar oportunidades que se puedan presentar. Entonces, desgraciadamente, el desembolso totales anuales, ¿cuánto es el total desembolsado? Eso sí lo tenemos en caja, ¿verdad? En el ejercicio. El desembolso total de caja, ¿cuánto fue? $48,000. Pero no tenemos venta. Entonces, eso nos limita a poder hacer un ejercicio. ¿Cuánto fue la rotación? Para calcular la rotación de caja. Para la próxima clase voy a tratar de tener datos, ¿verdad? Concretos, para que podamos hacer ejercicios. Es más, voy a formularles ejercicios para que ustedes, o los hagamos en clase si quieren, ¿verdad? Para que ustedes entiendan eso. Lo importante ahorita es que ustedes entiendan el ciclo del efectivo, o sea, el ciclo de caja, el ciclo operativo, que ya lo hemos dicho acá. ¿Cuál es el ciclo operativo? El ciclo de pago, la rotación de caja, y eso nos va a permitir determinar cuánto es el mínimo de efectivo que debemos de tener. ¿Para qué queremos determinar ese mínimo de efectivo? Eso sí se lo dije en la clase pasada. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? ¿Para qué quiero saber yo cuál es el mínimo de efectivo que yo debo tener, ya sea en caja o en banco, o en ambos, en caja y banco, la sumatoria de ambos? ¿Para qué necesito saber ese mínimo? ¿Quién me dice? Pregunto al azar. Gabriel Eduardo Renderos. Sí, buenas noches, licenciado. Sinceramente no recuerdo, licenciado. Ok. Ivana Fabiola Castro. Ivania Fabiola Castro. Sí, Dime, Ivania. sí, creo que me la puede repetir. Estaba teniendo problemas con el audio. Ah.
¿Por qué es importante? ¿Cuál fue la pregunta? Hasta a mí se me olvidó. ¿Por qué es importante conocer cuál es el mínimo de efectivo que debo mantener en la empresa? Yo considero que es importante conocer el mínimo porque así veo cómo gasto, cómo puedo distribuir el dinero para que, digamos, en algún momento tenga que hacer una compra o invertir, saber si puedo o no. Bien, gracias. Oscar, ¿tú te acuerdas? Considero, según lo que usted también explicó, Lick, que si yo conozco el mínimo de efectivo necesario para poder operar, yo puedo optimizar la actividad de mi empresa y no tener como capitales o activos ociosos. O sea, tener todo trabajando, pues, y tener un mínimo como más o menos exacto. Muy bien, Oscar, gracias. Freddy, Alexander. Yo pienso que, al igual como dijo mi compañero Oscar, es muy importante porque podemos optimizar el nivel de nuestra empresa y además de eso, al tener un mínimo de efectivo dentro de nuestras empresas, permitimos que nuestras empresas estén funcionando incluso en momentos como esto que sucedió con la pandemia, en donde muchas empresas pueden que se hayan quedado sin algún mínimo de efectivo y eso contribuyó a que estas empresas fueran a la quiebra, ¿verdad? Entonces, así sirve para poder mantener estrategias en dado caso que pues surja algún inconveniente y para poder seguir movilizando dentro de nuestra empresa, ¿verdad? Vean, hay dos ópticas importantes para conocer cuánto es el mínimo de efectivo que debo mantener. Una óptica de riesgo. Cuanto más plata tenga yo en efectivo en la empresa, la estoy arriesgando más, arriesgo más. ¿Por qué? Porque si hay un robo, si hay un asalto, o no digamos eso, si hay un incendio, ¿verdad? Todo ese efectivo que tengo ahí guardado en caja se va a quemar. Y aunque esté en caja fuerte, pues sí, es un metal, pues, y con el fuego se calienta. Y calentando el fuego le va a dar fuego a los billetes, pues. Entonces el riesgo. Poniendo un tipo de riesgo, otro riesgo es un terremoto, ¿verdad? Un terremoto. Imagínense, bueno, si hubiera un terremoto, se hace una zanja y ahí se va la caja fuerte. ¿Cómo la recupero después? En una grieta por terremoto. Aquí en el país ya han habido grietas en terremotos. ¿Ya? Ya han habido grietas. De buena suerte no han sido muy grandes, pero sí han habido grietas. O, ahí acabamos de ver, incluso hasta personas han sido arrastradas en estos días por las corrientes de la lluvia, corrientes de agua que provocaron la lluvia. Y en calles, no siquiera en ríos, en las calles. Ahí estaba viendo yo en las noticias de que gente que estaba siendo arrastrada por la corriente que iba en la calle. Corriente de agua producto de la tormenta. Todo eso son riesgos. Entonces, cuanto menos tenga, menos posibilidades de riesgo. Ese es uno. Y por el otro lado, si vemos ya la totalidad del efectivo, sea que lo tenga ahí en caja o sea que lo tenga en banco, si yo tengo ociosa esa plata, ¿qué me gana? Nada. Nada. Al contrario, me pierde. Pierdo lo que podría ganar si yo la tuviera invertida en la empresa, en mercadería o en producción, si es una fábrica, ¿verdad? En producción. ¿Para qué? Para que rote más esa plata. Acuérdense que cuanto más vueltas de ese dinero, más utilidad. Porque compro, vendo. En esa venta, ganancia. Si eso, con esa ganancia y el dinero que ya tenía, vuelvo a comprar, tengo la plata. Al tener esa plata, ya es el dinero inicial más la ganancia. Lo invierto todo nuevamente en mercadería. Al venderlo, ya me va a dar la ganancia por segunda vez. ¿Verdad? Porque me va a dar la ganancia del primer ciclo, de primera rotación.
Como le agregué en la compra, entonces me va a dar ganancia. Esa ganancia ya me va a dar ganancia, o sea, ganancia sobre ganancia. Y si yo tengo mucho efectivo, sea en caja o sea en banco, esa ganancia, esa rotación la pierdo, pues. Esa oportunidad de rotación la pierdo. Entonces, ahora ven ustedes la importancia de conocer exactamente cuánto es el efectivo mínimo. Porque este efectivo mínimo quiere decir que si yo no tengo ese efectivo mínimo, eso me puede ocasionar un problema. ¿Verdad? Lo vimos en la clase anterior. Se me reventó la cañería, como dijo Oscar, se reventó la cañería, como dijo Oscar. ¿Verdad? Se reventó en la cañería. Pues a comprar el material en lo que llegue el fontanero para que me lo arregle, pero eso necesita, ¿ves? Efectivo, contante sonante. Entonces, ven la importancia. Y esto nos ha llevado, aparte, para tratar de conocer, esto nos llevó, miren, a otra enseñanza. De que todas las cuentas de activos tienen saldo deudor. Todas las cuentas de pasivo tienen saldo acreedor. Y todas las cuentas de capital tienen saldo acreedor también. Llegamos a una nueva conclusión este día. Bien, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario? No, ¿verdad? Seguimos adelante. Para evaluar la solvencia y evaluar la capacidad de generar flujos de efectivo positivos en periodos futuros, ya sea para pagar dividendos o financiar el crecimiento de la empresa, es necesario la confección del estado del flujo de efectivo. Fíjense que no estoy hablando del ciclo de caja, no estoy hablando de rotación de caja, sino que estoy hablando de flujo de efectivo. Estoy hablando del estado del flujo de efectivo, el cual relaciona los ingresos y los pagos de efectivo que se realiza en un periodo contable. Ese es el flujo de efectivo. Relaciona los ingresos y pagos de efectivo que se realiza en un periodo contable. Además, proporciona información acerca de las actividades de inversión y de financiación. Acerca de da esa información acerca de las actividades de inversión, lo que hemos estado invirtiendo en un periodo, y la financiación, tanto la que damos como la que recibimos. Por lo tanto, ese estado de flujo de efectivo de la empresa que realice diagnósticos relacionados con la capacidad que tiene la entidad de captar financiamiento externo. ¿Ya? Porque cuando medimos el financiamiento, estamos viendo la capacidad que como empresa tenemos para que nos den financiamiento, o sea, la capacidad de la empresa para captar financiamiento. Por otro lado, pone al descubierto el destino que se le da al efectivo. Pone al descubierto el destino que se le da en efectivo, o sea, para qué se está ocupando. Entonces controlamos en qué se ocupa ese dinero para que no se malgaste. Brinda información acerca del crecimiento de la empresa. Es decir, en la medida que ese flujo de efectivo va creciendo, eso significa que va creciendo la empresa. O si se encuentra estancada o va decreciendo, o sea, va haciéndose más pequeña. Eso es producto del flujo, del estado de flujo de efectivo. Brinda información acerca del crecimiento de la empresa, es decir, si está creciendo o si está estancada o si está decreciendo, o sea, se está haciendo más pequeño. Y destaca si se destinan fondos obtenidos a corto plazo para colocarlos en
inversiones de lenta recuperación. Imagínense ustedes, obtengo yo un crédito para un año. Ese crédito para un año, yo lo voy a utilizar para dar crédito en la venta de mercadería, pero lo dar a un plazo de 2 años. ¿Cuál es ahí la ganancia? Si doy crédito, me dan crédito a corto plazo y doy el crédito a mediano plazo. Eso, el flujo de efectivo me permite visualizar eso, pues, que estoy dando plazos mayores de los que yo recibo. Y por lo tanto, estoy pagando intereses por eso, pero no estoy dándole la rotación a ese efectivo. ¿Por qué? Porque desde el momento que doy crédito, ahí hay un estancamiento. Ahí hay un estancamiento. Entonces, eso me lo hace visualizar también el flujo de efectivo. Bien, ¿alguna duda, alguna pregunta hasta acá? ¿Algún comentario que quieran hacer? ¿No hay? Yo sigo avanzando. En este estado debe ayudar la empresa en la evaluación de aspectos como, o sea, el flujo de efectivo. También debe ayudar a la empresa para evaluar la capacidad de la empresa para generar flujos de efectivo positivos en periodos futuros. O sea, eso me permite, si yo conozco el flujo de efectivo de hoy, eso me permite proyectarme a futuro. ¿Quiero mantener el mismo flujo de efectivo hasta la fecha? ¿O planifico de tal manera que ese flujo de efectivo sea positivo, o sea, que siga creciendo? Porque en la medida que crece el flujo de efectivo, crecen las utilidades de la empresa. ¿Tienen dudas? Pregunto. También debe explicar las razones o las causas de la diferencia entre el valor de la utilidad neta y el flujo de efectivo relacionado con las operaciones. Vean, esto es algo que yo me salté sin quererlo, porque ya teníamos un ejercicio, y podíamos haber, antes de quizás entrar a esto del flujo de efectivo, entrar en qué consiste un balance, y si es posible elaborarlo, entrar en qué consiste un estado de resultados, o sea, de utilidades, pérdidas y ganancias, y en qué consiste el flujo de efectivo, que es el que estamos viendo. Eso yo me confundí un poquito, pido las disculpas, acepto mi error. Eso lo teníamos que haber visto al nomás terminar las operaciones, los ejercicios de operaciones contables, porque inmediatamente teníamos que haber hecho un balance y un estado de resultados. Entonces, si ustedes gustan, podemos iniciar eso. Y lo vamos a iniciar a través de estos ejercicios que les había dejado y que ahora les he ampliado. ¿Para qué sirven estos saldos? ¿Quién me dice para qué sirven estos saldos? Los saldos por cuenta. Bien, se los voy a explicar. Aquí se los voy a explicar a continuación. Sirven para elaborar balance general. Y el balance general
el cual se hace la siguiente manera. Primero, y aquí les voy a dejar una tarea, porque de ahí, de esa tarea, del análisis que ustedes hagan, de la tarea que les voy a dejar, pueden salir preguntas. La tarea es que quizás no es hasta fin de mes. Quiero que busquen las empresas, todas las empresas del país están obligadas a presentar un balance ante el registro de comercio anualmente. Los bancos legalmente, o sea, según la ley, están obligados a publicar, no solo a presentar ante el registro de comercio, sino que a publicar sus balances. Y van a ver ustedes que el formato que tienen esos balances es precisamente, y con eso lo van a entender mejor, ¿verdad? Con eso lo van a entender mejor porque yo les voy a hacer preguntas sobre eso, sobre ese balance que ustedes van a investigar. Traten de conseguirlo el 30 de junio. Salen publicados en los diarios de mayor circulación, o sea, salen publicados en la prensa gráfica y en el diario de hoy, que son los de mayor circulación. Ahí salen publicados. Quiero que busquen ese balance y lo tengan para la próxima clase. Ahí les voy a explicar. Ahora, el balance comenzamos con describir o con anotar las cuentas del activo. La primera cuenta, y estas van por orden de liquidez. La primera cuenta que aparece es caja. ¿Cuánto es el saldo dijimos que era de caja? ¿Recuerdan ustedes? El saldo de caja, $52,000. El de banco, 59. El de banco, $59,000. El de banco, de las cuentas que tenemos, está mercadería. ¿Cuánto es el saldo de mercadería? $100,000. $100,000. Y después, ¿cuál es la cuenta que debería seguir? Banco ya la tenemos, mercadería tenemos, equipo de reparto no es letras por pagar, ¿no? Equipo de oficina. Aquí faltó, tenemos la cuenta de letras por cobrar, pero letras por cobrar no la vamos a considerar porque solo tenemos el saldo acreedor. No tenemos el dato de cuánto fue primero la venta, de cuánto fue la venta y de esa venta cuánto fue que se fue a letras por cobrar. Eso no lo vamos a considerar.
Entonces, fíjense bien. Aquí, en el balance, ya clasifico las cuentas del pasivo circulante. Ahora voy con las cuentas, perdón, este es activo. Sí, el activo circulante sería. Pues fíjense, nadie me había corregido, fíjense. ¿Qué tal si Sí, yo lo lo estaba buscándole. ¿no? ¿Qué tal si yo lo hubiera hecho eso en el examen? Luego viene el activo fijo. Luego viene el activo fijo. ¿Qué tenemos de activo fijo? Fíjense que de dónde estoy sacando los datos. Del libro mayor. Equipo de reparto. ¿Cuánto tengo? $425,000. Pero antes, por la convertibilidad a efectivo, es más fácil. Tenemos aquí equipo de oficina, ¿no? Que es también del activo. Ya habíamos dicho que este tiene saldo deudor porque aquí tiene 0. Entonces, lógicamente, que tiene saldo deudor, pues. Al hacer la suma, 10,000 en el debe y 0 en el haber, va a quedar en el debe con 10,000. Equipo de oficina, dijimos, ¿verdad? De ahí viene, después sí viene equipo de reparto. Equipo de reparto, 425,000. Tenemos activo diferido. ¿Qué tenemos en activo diferido? Tenemos un seguro médico, ¿no? Porque ese se pagó antes y no se ha utilizado. Equipo de reparto, letras por pagar, equipo de oficina, seguro médico, 6,000. 1,000. Eso es todo lo que tenemos de activo.
Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Aquí. Sumemos a ver cuánto tengo. $52,000. Más 59,000. Más 100,000. 125,000. Más 6,000. O sea que aquí tengo un total de 642,000. Bien. Ahora, aquí voy al otro lado, fíjense bien, enfrente. Voy con el pasivo. Y voy a pasar el pasivo circulante. Veamos qué cuenta tengo de pasivo circulante. Me salió en 652,000, pero no sé si. 652,000 me salieron. No, ¿en qué te salieron 152,000? En el activo, pero no, si solo de equipo reparto que tenía 425,000. ¿Cómo van a ser 152,000? Lo vamos a volver a sumar para confirmarlo. Aquí tenemos, voy a hacer más despacio, 52,000 más 59,000. Aquí miren, arriba, aquí me estoy señalando, ahí van las cantidades sumadas, ¿ves? Más 59,000, más 100,000. Más 100,000, más estos 10,000 de equipo de oficina. Más los 425,000 de equipo de reparto. Los 6,000 del seguro médico. Voy a volver porque se me borró. $52,000 más 59,000 más 100,000 más 10,000 más 425,000 más los 6,000. 652 es, ¿verdad? Ajá. ¿Eso te da? Sí, eso me dio en 3 veces. Ok, entonces es error mío. 652,000. De todas maneras, el error me hubiera saltado. ¿Saben por qué? Porque ya lo dijimos. Un poquito más allá. Ya lo dijimos antes, que la suma
del activo tiene que ser igual a la suma del pasivo y capital. Pasivo más capital. En el pasivo circulante, ¿qué tenemos de pasivo circulante? Bien. Vamos a hacer una cosa. Esto lo voy a dejar guardado. Mira, voy a dejarlo guardado. Esto es la solución del problema y lo que hemos iniciado hoy este día, que es el balance. Pero ven ustedes de dónde es que yo estoy sacando los datos para el balance. Y esto me confirma, miren, que el activo siempre va a estar al lado derecho de la fórmula, el pasivo, y por aquí más o menos va a estar el capital. Por aquí más o menos va a estar el capital. Aquí, en esta parte, para abajo, va a estar las cuentas de pasivo y de capital para abajo las cuentas de capital. Y la sumatoria del pasivo más el capital me tiene que dar igual a 652.000. Pero eso lo vamos a terminar en la próxima clase, pues, porque ya nos pasamos un poquito. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta antes. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? Ok. Pasen feliz noche. Nos vemos en la próxima clase. Feliz noche, Lee. Gracias.